Bueno, como les digo, hoy es un día especial para nosotros, pero realmente ordinario para Dios, ¿no? Digo, la verdad. Pues como ustedes saben, cumplimos 26 años de trabajar en esta zona. Ha sido duro y como todo ha sido de mucho trabajo, muchas luchas, muchas pruebas, como les menciono, muchas angustias. Claro que sí, porque muchos que tomaron parte de esta iglesia, pues no se quedaron. Y llegaron y otros llegaron y se fueron y bueno, otros estuvieron un tiempo y no estuvieron de acuerdo con lo que enseñábamos y pues se fueron. Otros no les pareció la forma de mi liderazgo y pues lo mismo y prefirieron emigrar, otros trataron de quitarme el púlpito. Así hubo de todo, Trataron de quitarme el púlpito de mi trabajo y no lo lograron. Otros quisieron tomar ventaja de esta obra y el Señor realmente no lo permitió. Así que, así como eso, a pesar de ser una iglesia tan llena de defectos, el Señor nos ha conservado. Nos ha permitido llegar hasta aquí y hasta hoy con todas esas carencias, con todo lo que somos, que a muchos no les ha gustado. Aquí estamos, ¿no? Aquí estamos firmes hasta ahora, todavía con muchas pruebas y con personas tal vez que no están de acuerdo en el mismo sentir conmigo o con lo que dice la Biblia, mejor dicho, pero seguimos adelante. Y como dije, con muchos defectos, con muchos pecados, ¿por qué no decirlo? La iglesia no es perfecta hasta que esté en la presencia del Señor, ¿no? Mientras tanto estamos en la lucha constante. Entonces estamos ahí luchando con nuestra propia naturaleza caída y pues eso es innegable. Aún estamos en este cuerpo y todavía no pasamos al cuerpo de glorificación que nos será dado el Señor cuando estemos en su gloria, ¿no? Y bueno, ahí estamos con nuestros defectos y pecados que son a veces incompatibles y otros son tan evidentes. Muchos pecados a veces son muy evidentes a los que estamos luchando para no ver a la iglesia de Cristo desplomarse, ¿no? No queremos. Por supuesto que no queremos. Y esto me recuerda a las 7 iglesias de Apocalipsis. Ustedes tienen ahí en su boletín que vamos a abocarnos al libro de Apocalipsis y ahí se encuentran 7 iglesias que a pesar de lo que eran, que a pesar del pecado que estaba ahí, se identificaron como iglesias y habían salido adelante porque Dios les dio la oportunidad de salir adelante. Ellos fueron vencedores. Así como ellos, también nosotros, estoy seguro que hemos sido vencedores porque todavía estamos aquí. A pesar de los errores que tenemos y como les digo, a pesar de nuestros defectos y pecados que a veces no podemos detener. Pareciera que eso no se pudiera detener con nada, ¿no? El Señor nos da la oportunidad de ser vencedores. Y es precisamente el título de este mensaje, las promesas de los vencedores. Y lo que encontramos en Apocalipsis aquí son las promesas con los que cuentan los vencedores, las bendiciones, los regalos especiales que Dios da a los vencedores. Y vamos a analizar aquí a partir del capítulo 2 y 3 están ahí las 7 cartas. Son 7 cartas para 7 iglesias específicamente, y por supuesto se resume en que estas 7 iglesias tienen, a pesar de lo que eran, promesas para que la iglesia en general saliera adelante, para darnos un ejemplo de que, pues bueno, mira, puede ser desastrosa la condición en la que se puede encontrar la iglesia y de todas maneras Dios determina que podemos ser vencedores en medio de todo eso. ¿Me explico? Y lo que vamos a tratar de observar, que a pesar de los pecados que había de estas 7 iglesias, tenían problemas, por supuesto, pero también tenían promesas. Ellos tenían la esperanza de salir adelante. Y al final de cada una de estas cartas hay una promesa ahí.
que hoy quiero analizar. Una promesa para los vencedores. Ahora, por lo general, las iglesias no están constituidas por vencedores. Actualmente las iglesias no están constituidas por vencedores. Pero nos gustaría pensar, nos gustaría especular que lo son en su mayoría. Tal vez pudiéramos llamar o pudiéramos pensar en un 70% de las personas en la iglesia, y creo que en esta iglesia también hay vencedores. Y tendríamos que admitir que en algunas iglesias que se llaman cristianos podrían ser un 10% de las personas que son realmente cristianos, que son realmente vencedores. Ese es el punto. Pero en cualquier iglesia, en cualquier circunstancia, quienes son vencedores reciben estas promesas. Así que estas 7 iglesias había verdaderos creyentes, a pesar de la situación que estaban, como digo, y las promesas de estos creyentes son extendidas. Quiero decir esto, que es algo muy importante. Las promesas de estos creyentes son extendidas a todos los creyentes de todos los tiempos. Se puede decir que son entonces las promesas universales que el Señor da solamente a los vencedores. Vamos a analizarlos. Noten ustedes que vamos a ver la primera iglesia, que fue la iglesia de Éfeso. Ahí lo tienen ustedes. No vamos a recorrer todo el texto, ni tampoco lo vamos a ver en un sentido expositivo, así a profundidad. Ahí recuerda que en Apocalipsis 2, en la iglesia de Éfeso, hubo un problema grave, que habían dejado su primer amor. ¿Te acuerdas? Por referencia, sin duda te acuerdas de esto. Ellos habían crecido fríos, y obviamente hubo gente en esa iglesia que no eran verdaderos cristianos, pero otros sí lo eran. Y nota aquí a la mitad del versículo 7, vean para allá, por favor, noten la frase, al que venciere. ¿Lo están viendo? A los vencedores ahí, quienes han sostenido la fe, han mostrado el amor y obediencia a la palabra de Dios. Y ese es el punto predominante en esto. Es el punto principal de cada creyente cuando se han manifestado el amor en nuestra vida a diario, y por supuesto en base a la obediencia a su palabra. Dice ahí que los que hemos sido vencedores, o los que han sido vencedores, les daré de comer del árbol de la vida. ¿Lo estás viendo? El cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Lo ven? ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué clase de promesa es esta? ¿Te acuerdas cuando vamos a irnos un poquito para atrás en la historia bíblica, por supuesto? Dice ahí, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y esto me recuerda al paraíso donde Adán estuvo. ¿Se acuerdan? Pero cuando Adán pecó, mira, Dios lo había puesto en primer lugar al hombre en el huerto del Edén. Él los condujo hasta ese paraíso llamado Edén, y no les permitía comer del árbol de la vida, si te acuerdas. El árbol de la vida causaba que vivieran para siempre, ¿no? Y cuando el hombre había caído en pecado, Dios no quería que vivieran para siempre en esa condición. Entonces, el árbol de la vida simboliza la vida eterna. Entonces, el paraíso de Dios simboliza el cielo. Así que los que tenemos aquí, es la promesa que todos los vencedores vivirían para siempre al comer del árbol de la vida en el paraíso de Dios. Estamos viendo, por supuesto, el texto que dice en Apocalipsis, pero lo cotejamos un poco con lo que sucedía en el huerto del Edén allá. El Edén era un paraíso increíble, ¿no? Por supuesto, y ya lo sabemos, había un
precioso sistema de riego, también lo dice ahí, de los 4 ríos en todas las direcciones en el paraíso de Dios. Y era increíble el jardín de riego ahí. Era un sistema que Dios estableció precisamente para que estuviera viva toda la vegetación. Pero el paraíso celestial es aún mayor y mejor. En Apocalipsis 22 vemos en el versículo 1, si ustedes van para allá, también podemos esperar que vayan hasta allá. Juan tiene una visión del cielo. Y miren aquí lo que dice en el versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de la vida. ¿Lo estás viendo? Resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Lo están viendo? Bueno, en este paraíso también hay un río, como en el del Edén, que se dividía en 4. En este paraíso al final habrá un río, también en el 22 que estamos viendo aquí, un río de agua de la vida. Claro como el cristal, clarísimo como el cristal, que viene del trono de Dios y del Cordero. Imagínate nada más si no es claro y cristalino. Entonces ahí está. Entonces este río va directamente por la calle principal, ahí lo dice en el versículo 2, si lo observas, por la calle principal del cielo, la eterna capital de la Nueva Jerusalén, que se encuentra ahí, que va a estar ahí, y en uno y en el otro lado del río estará el árbol de la vida. El árbol de la vida bajando por el camino de Dios en una hermosa simetría en ambos lados del río, en 12 clases de fruto. ¡Qué maravilla!, ¿no? Y si ves ahí, las hojas de los árboles serán para la sanidad de las naciones. ¿Lo estás viendo? En el versículo 2. Para la sanidad de las naciones, al final. Entonces, la mejor manera de traducir esto es para que disfrute la gente para bienestar y confort. Eso es lo que va a suceder. Entonces, al llegar al cielo, allí estará el árbol de la vida, no sé exactamente lo que eso significa. La gente siempre dice, bueno, ¿qué vamos a hacer allá en el cielo? ¿Vamos a comer en el cielo o algo así? Bueno, hay algunos que sí les preocupa más que a otros, ¿no? Bueno, mira, no sé exactamente. Seremos eternos y ya no habrá corrupción, no va a haber nada en nuestros cuerpos glorificados que comamos alguna cosa para que se descomponga. ¿Me explico? O para que tengan que ser procesados. Pero todo va a ser parte de los elementos que va a estar en el cielo, que simbolizan la eternidad de nuestra vida y la alegría de estar en ese lugar, ¿no? ¿No es cierto? Así que el primer deleite para un vencedor es disfrutar, o la primer promesa para un vencedor es disfrutar lo eterno de la presencia de Dios en primer lugar, en el paraíso llamado cielo, donde Dios vive, desde donde está su trono, donde gozaremos para siempre en el paraíso de Dios. Esta es una promesa para los vencedores, la primer promesa. Así como lo que dijo el hermano, gloria a Dios, deberían decirlo todos, porque este es para, o cuando menos los vencedores. Esto me está dando los parámetros de quiénes son realmente vencedores, ¿no? Mira, qué maravilla, aunque ya lo sabes, pues aquí está, en medio de una iglesia, con todas esas dificultades, con todos esos problemas, con todos esos pecados, y también lo puedo aplicar a la nuestra. A pesar de lo que haya, Dios nos tiene reservado esta promesa maravillosa. Y entonces escribe la segunda carta a la iglesia de Esmirna. Si lo ves ahí, y a los verdaderos creyentes en esa iglesia, y noten en el versículo 11, noten al final del versículo, el que venciere, dice, no sufrirá daño de la segunda muerte. Solo esa frase, solamente ahí. ¿Qué es la primera muerte? Bueno, ya ahí dice segunda muerte, pero ¿qué es la primera muerte? La primera muerte es muerte física.
el fruto de la incredulidad, el fruto del rechazo, el fruto del pecado. ¿Recuerdas lo que Dios le dice a Adán en Génesis 2:16? Vamos para allá, por favor. Vayan para allá. Génesis capítulo 2, versículo 16. Vayan para allá, por favor. 2:16 y 17. Dice aquí, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Mira nada más, la primera muerte es física, porque la segunda muerte es mucho peor, es espiritual y eterna. Pero escuchen, el hombre o la mujer que es un vencedor muere físicamente, pero nunca morirá para siempre. Esa es la promesa aquí de lo que estamos viendo en esta iglesia de Esmirna. El vencedor solo muere una sola vez porque no puede vivir para siempre. Moriremos, o sea, moriremos físicamente, pero no moriremos espiritualmente ni eternamente. Esa es la promesa de los vencedores. Vean en el capítulo 20 aquí, vamos otra vez allá al final del libro, pero quiero que vayan al versículo 6. Y mira lo que dice: bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. ¿Lo estás viendo? ¿Qué tiene parte en la primera resurrección? ¿Qué es la primera resurrección? Bueno, la resurrección de los justos en primer lugar. Tiene varias partes. Número 1, Cristo, las primicias. ¿Te acuerdas que Cristo cuando resucitó se le cataloga como las primicias que fue resucitado de entre los muertos? Número 2, la iglesia en el arrebatamiento. Es como una resurrección, y por supuesto cuando los muertos en Cristo resuciten. Y número 3, los santos del Antiguo Testamento al final de la tribulación. Entonces son 3 partes: la resurrección de Cristo, la resurrección de la iglesia y la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. O sea, de la tribulación incluso y de Israel. ¿Qué constituye la primera resurrección? La resurrección a la vida, así lo llamó Jesucristo. La segunda resurrección es la resurrección de todos los impíos. Escuchen esto, es importante para que lo ubiques bien una y otra. Es la resurrección de todos los impíos, de todas las edades, cuando estén delante del gran trono del juicio, del gran trono blanco, al final del reino milenial. Y todos ellos van a recibir cuerpos adecuados para estar en el infierno y sean atormentados día y noche. Qué terrible, ¿no? Mira, para siempre en el lago de fuego. Quienes formamos parte de la primera resurrección, nunca experimentaremos la muerte segunda. ¿Qué se nos ha prometido? Se nos ha prometido cielo, el paraíso, como lo que estamos diciendo, la vida eterna y nunca morir otra vez. Ahí está. Esta es la promesa para los vencedores. Estos son los elementos que debemos tener muy presente en nuestra vida, en nuestra iglesia. La tercera promesa, vamos a regresar a nuestro pasaje y vamos a ver la tercera promesa a los vencedores en Apocalipsis 2:17. Vean aquí, y esto se ve al final de la carta de Pérgamo. Realmente es al final, comienza desde el versículo 12, pero realmente estamos viendo nada más las puras promesas. Cada una de estas ciudades en su ubicación, quiero que lo noten, son pueblos reales. No estamos hablando de iglesias ficticias ahí. No, son iglesias reales, pero simbolizan estas grandes verdades para todos los creyentes y se aplican, por supuesto, para siempre a todas las iglesias desde que el Señor levantó su primera iglesia, ¿no?
Entonces, como leímos otra vez en el versículo 17, si lo ves aquí, al que venciere, otra vez en el 2:17, al que venciere, aquellos que tienen fe, que manifiestan amor y obediencia. Ahora quiero que vayan al versículo, vamos a leerlo todo. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecilla blanca, y en la piedrecilla escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Bueno, ¿qué es todo esto? Mira, parece que todo va creciendo, ¿no? Parece que todo va aumentando. Es algo maravilloso aquí. Esto es muy interesante. Además, Jesús a la iglesia de Pérgamo reconoce que hay algunos que retienen rápido su nombre. Él lo reconoce realmente y no han negado la fe. En el versículo 13 lo dice acá. No han negado la fe, pero hay otros que no han celebrado rápidamente y han negado la fe. En otras palabras, no están conscientes de una relación con Cristo, ¿no? En otras palabras, son aquellos que realmente no son vencedores, ¿no? Pero para aquellos que sí lo son, dice aquí en el versículo 17, que se les dará el maná escondido. ¿Lo están viendo? Bueno, ¿recuerdas qué era el maná? Era el plan de Dios que proveyó para Israel, ¿te acuerdas? Por el camino del desierto, y recuerdas que era la provisión directa de Dios. Literalmente tenía el maná ahí, ¿no? Todas las mañanas estaba puesta la mesa, por decirle de una manera, ¿no? Y ahí salía el pueblo de Israel todas las mañanas, y salían y recogían y comían de ese día. Y a la mañana siguiente era más, y al día y el siguiente y el próximo, pero Dios le restringió ahí el puro sábado, el sábado. Y recuerden que el maná fue puesto en el arca de la alianza, también hablando del maná en forma particular, y colocado en el tabernáculo y el templo como un memorial de la alimentación que Dios proveyó a Israel. Era un memorial. Ahí está. Y cuando tú lees aquí el maná escondido en el versículo 17, ¿qué significa? Bueno, creo que se refiere a todo lo que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdas cuando Jesús en el capítulo 6 de Juan, vamos para allá por favor, les invito al Evangelio de Juan, en el capítulo 6, recuerden que ahí dijo, yo soy el pan de vida, ¿te acuerdas? Capítulo 6, versículo 31. Y mira lo que dice aquí. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, ¿lo estás viendo? Mira, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mira nada más qué maravilla. En ese momento, por supuesto, Jesucristo estaba anunciando realmente qué significaba y qué significó el maná del cielo de aquel entonces. En Apocalipsis nuestro Señor mismo dice a los vencedores, si regresas para allá, te das cuenta, dará del maná escondido. Él mismo lo dice, pero ¿qué significa eso? Y yo creo que significa que cuando lleguemos al cielo vamos a recibir la presencia de Cristo mismo. En otras palabras, vamos a entrar en una dimensión, en una relación con nuestro Señor Jesucristo, con Él mismo.
que solo puede esperarse para una frágil imaginación en esta vida, ¿no? Vamos a entrar en la riqueza de la plenitud de aquel que es nuestra propia vida, la plenitud de la bendición en la presencia eterna de Jesús. ¿Pero por qué escondido? Bueno, porque ahora Él está oculto hasta cierto punto, ¿no? No está físicamente, por supuesto. Él se oculta de nosotros, no le hemos visto físicamente, pero le amamos y creemos que está con nosotros y creemos que está en nuestro corazón y creemos que está aquí su revelación y creemos que en sus palabras, porque mis palabras, dice, son espíritu y son vida, ¿no? Aquí están sus palabras. Pero Él por lo pronto está ausente, no está físicamente, pero algún día ese bendito maná, el pan de la vida, ya no estará oculto. Le veremos tal como Él es. ¡Qué maravilla!, ¿no? Ahí está. Hemos recibido a Cristo en nuestras vidas y comemos de Él cada que celebramos la cena del Señor. ¿Te acuerdas, no? Comemos el pan simbolizando que lo hemos recibido y nos sigue alimentando y su presencia está aquí, pero en cuanto a su plenitud, Él se oculta por lo pronto. Eso es por eso que quiere decir el maná escondido. Pero algún día se revelará completamente a nosotros en todo su esplendor, en toda su plenitud, como el verdadero pan de vida que nos estuvo alimentando desde que nos convertimos a Él. Luego dice en el versículo 17 aquí algo interesante. Si notan en el versículo 17 algo interesante, dice, y daré una piedrecilla blanca. ¿Lo estás viendo? Hay mucho que sacar tan solo en este versículo, pero mira, literalmente quiere decir un diamante. No te lo dan antes porque lo empeñas. Me lo dan antes y yo a ver qué hago con él, ¿no? No, esa piedrecilla blanca significa literalmente un diamante. A los vencedores nos dará un diamante en los eventos atléticos. Escuchen esto es muy interesante. En los eventos atléticos de aquella época, los vencedores recibieron una especie de corona de flores, ¿te acuerdas? Un laurel en sus cabezas. Pero había más que eso. Los ganadores de los grandes acontecimientos recibieron un diamante como un premio. Mira nada más. Y eso es una piedra blanca o ese diamante, según algunos historiadores, era una motivación para hacer una celebración que estaba de alguna manera restringida solamente para los vencedores, para los ganadores. ¿Te estás dando cuenta de eso? Y algunos todavía no se entregan, se van a perder de todo esto. Era un evento posolímpico, esto que les estoy diciendo, solo con los ganadores o vencedores, y tenían que tener el diamante para ser admitidos ahí en el evento. Era el símbolo de su victoria y su entrada a la gran celebración de los vencedores, y bien puede ser lo que el Señor aquí se refiere. Para asegurarse de que somos ganadores, vencedores, tiene que tener ese diamante que te admite a esa celebración eterna. Ahí está. Y si notas ahí en el versículo 17 también, lo puedes ver ahí, dice también que tendremos un nombre nuevo. ¿Lo estás viendo? Escrito en la piedra, que nadie conoce sino aquel que lo recibe. ¿Y cuál es ese nombre nuevo? Y tú vas a decir, ya me registraron a mí con un nombre, a mí no me lo cambian, yo así me quiero llamar. Bueno, aquí vas a recibir un nombre nuevo si eres vencedor. He escuchado un montón de especulaciones con respecto a ese nombre nuevo, pero quiero decirles que, ¿cuál será ese nombre, no? Yo me agarro simplemente lo que el mismo texto me explica y lo que el mismo texto dice. Dice ahí que ninguno conoce. No sé.
Así que no me preguntes qué significa ese nombre porque no lo sé. Y no me gustaría especular. Sabremos cuando estemos allá. Es un nombre escrito en la piedrecilla ahí blanca, en este diamante, que ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Pero lo vas a recibir hasta que estés allá, hasta que yo esté allá, ¿no? Ahí está. Y no sé cómo piensas acerca del cielo, pero para algunos realizadores de cine es fácil pensar en el cielo como una masa ahí de seres imperfectos, ahí robotizados, ¿no? Terrible, como casi como ciencia ficción, que nadie conoce. No, para nada. No va a ser así. Aquí Cristo dice que tendremos una piedra o un diamante, pero con tu nombre personal que muestra que nos conoceremos. ¿No te entusiasma esto? ¡Qué maravilla! Y es un nombre que Dios nos dará, que literalmente llevaremos para siempre. No seremos una masa ahí de gente indistinguible, y seremos personas con nuestra propia identificación, recibiendo atención personalizada y teniendo un conocimiento íntimo con Cristo. Nada más, una relación personalizada con Cristo, nada de que vienes y primero te recibe San Pedro y luego te recibe, no, nada. Nada de que primero todavía hay otro más, ¿no? Y quién sabe si te comuniques con él, ¿no? No, aquí a cualquier empresita ahí nunca te atiende nadie, ¿no? El jefe, aquí Cristo te va a recibir. ¡Qué maravilla! Una atención personalizada, cara a cara con Él. Bendito sea el Señor. Ahora nos trasladamos, antes de que me emocione más aquí, pues realmente las emociones el Señor nos las dio también, ¿no? A mí a veces todo esto me hace llorar, se me hace un nudo a la garganta, pero realmente, vamos a seguir adelante. Ahora nos trasladamos a la siguiente iglesia, aquí en Apocalipsis 2, del 18 al 28. 2, del 18 al 28, ahí está la iglesia o una carta ahí para la iglesia de Tiatira. Y puedes ir al versículo 26 y mira lo que dice: al que venciere. Otra vez, nota que esta es la palabra que nos predomina en todo lo que estamos viendo o tratando de sacar de este texto. Al que venciere y guardare mis obras hasta el final, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¡Wow! Esto es emocionante, ¿no? Nos va a dar autoridad sobre las naciones. Vamos a tener eso y Cristo va a compartir esa autoridad con los fieles vencedores. Así que no va a ser en el cielo. Esto sería en el reino milenial. Escuchen esto es importante. Esto de darnos autoridad sobre las naciones va a ser en el reino milenial, cuando Cristo venga a reinar la tierra. Literalmente vamos a gobernar con Él, que delega autoridad y gobierna con vara de hierro. Lo dice el texto. Significa fulminando el mal donde quiera que aparezca en el reino milenial antes de que Él comience a gobernar. Rompiendo la iniquidad ahí, va a haber una batalla, la batalla de Armagedón, y va a destruir la iniquidad, y por supuesto vamos a ser parte de eso. Pero hay mucho más que eso. Vamos a gobernar, por supuesto, pero aquí también, porque sorprendentemente dice que nos va a dar autoridad. Es la palabra regla ahí en gobernar, en el versículo 27. Pero esta palabra regla ahí significa, es la palabra griega poimane. Mira, es interesante, porque significa pastor. En otras palabras, tienes autoridad y vas a gobernar como si fueras un pastor en esta tierra cuando Cristo venga a reinar.
Entonces, por lo que no va a ser algo abusivo, por supuesto, cuando vas a gobernar como pastor, por supuesto, no va a ser algo severo o va a ser algo grave, porque la amenaza de la barra de hierro, o sea, que dice aquí los gobernará con barra de hierro, es un juicio, pero no el juicio final. Pero literalmente vamos a ser sus ayudantes en el pastoreo de todas las naciones en el reino milenial venidero. Cuando seamos tomados, primeramente va a suceder que seamos tomados en el rapto, en el arrebatamiento de la iglesia. Recibiremos nuestra recompensa en el tribunal de Cristo. Y luego volvemos al final del rapto de la tierra. Bueno, ahí también incluso un poco antes de venir a reinar con Cristo celebraremos las bodas del Cordero. En esos dos eventos están relacionados realmente cuando esté sucediendo los 7 años de tribulación que Daniel lo menciona, se va a desarrollar la 70ª semana aquí sobre la tierra. Mientras tanto, entonces, noten esto, vamos a estar al final del rapto por 1000 años con él, con esa autoridad, y nos delega a nosotros, a cada uno, aunque no tengas llamado a ser pastor ahorita en esta vida, vas a trabajar, por supuesto, de una manera pastoral con él. Porque es lo que dice la palabra gobernarás. Así que ahí está, recibiremos esa maravillosa obra para que podamos desarrollarla en el milenio. Un pastor de las ovejas lleva una vara, ¿no? Normalmente, ¿recuerdas? Bueno, la utilizará Jesucristo para su propia protección en ese sentido. Y lo que está diciendo aquí en el versículo, y nos delegará esa responsabilidad para pastorear bajo su autoridad, bajo la autoridad del gran rey sobre todos los pueblos. Y luego, nota en el versículo 28, aquí estamos en el versículo 28, sí, perdonen. Y le daré la estrella de la mañana. Dice ahí, ¿lo estás viendo? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que nos va a dar? Aparte de que nos va a dar autoridad, imagínate nada más, qué maravilla. Autoridad sobre su reino. Pero también dice aquí que nos dará la estrella de la mañana. Bueno, ¿qué es eso? Vamos al capítulo 22 también de Apocalipsis. Noten, por favor. 22, versículo 16. Dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Lo notaron? Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Qué significa esto entonces? Cuando dice que nos dará la estrella de la mañana, el Padre está diciendo que nos dará a Cristo. O sea, haz de cuenta que ya tenemos a Cristo, por supuesto, pero en aquel momento nos lo dará. Claro que no entiendo del todo lo que pueda, cómo puede estar configurado todo de alguna manera, pero entiendo que Dios ya lo hizo una vez, dio a su Hijo por mí en la cruz del Calvario, ¿no es cierto? Y bueno, y como sacrificio por mi pecado, entonces, cuanto más glorioso y maravilloso pueda ser añadido a este hecho de que aún más Él nos da a su Hijo en la eternidad. Y bueno, esta es una manera de asegurar realmente la promesa de Dios. Todo se refiere al cielo, por lo que para nosotros es parte de nuestro cielo, porque cuando volvamos a gobernar con Cristo, estaremos en forma celestial. Después de haber sido raptados antes de la tribulación, tendremos ya nuestros cuerpos glorificados. Tendremos una forma celestial, glorificada. Entonces estaremos gobernando con Él cuando se nos entregue a Cristo. ¿Lo ven? Es algo maravilloso. Si tú regresas a Apocalipsis 3, encontramos una quinta parte, una quinta carta ahí. Vamos para allá, por favor. Una quinta carta a la iglesia de Sardis.
y dos características aquí en el versículo 5. Otra vez, el que venciere, notan eso, será vestido de vestiduras blancas. Si vuelves al versículo 4, dice, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. ¿Lo estás viendo? Y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Otra vez, las vestiduras blancas aquí es lo básico, lo que estamos observando. Bueno, como saben, blanco se convierte realmente en un símbolo de pureza extrema, el símbolo de la dignidad, el símbolo de la justicia. Y abarca festividad, abarca victoria, abarca gloria, pero es realmente el reflejo de nuestra justicia real. Hemos sido cubiertos una vez por la justicia de Cristo. ¿Recuerdas cuando recibiste a Cristo? Lo hizo solo porque Él es digno, mientras somos nosotros y éramos nosotros indignos, y seguimos siendo indignos, por supuesto. En nuestra condición glorificada, convertidos en justos, y por lo tanto llevaremos prendas de vestir completamente blancas. A lo mejor no te gusta el blanco, ¿no? Pero te aguantas. No creo que no te guste el blanco, es algo maravilloso. Y luego vean lo que añade ahí en el versículo 5. Y esto es muy importante. Vean, y no borraré su nombre del libro de la vida, ¿lo estás viendo? Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¡Wow! Mira, no solo recibiremos dignidad, si tú haces un recuento de todo esto, qué maravilla, ¿no? No solo recibimos dignidad, recibimos seguridad. Una vez que lleguemos al cielo, nunca vamos a estar en algún otro lugar. Él dice que nunca borrará tu nombre del libro de la vida. En el tiempo de Juan, les quiero contar algo un poquito más histórico al respecto. En el tiempo de Juan, las ciudades tenían un registro. Bueno, obvio, también nosotros acá en este tiempo, pero allá tenían un registro. Los reyes en sus reinos tenían un registro de los ciudadanos. Bueno, cuando una persona cometía un crimen de cierta magnitud, su nombre era eliminado, era borrado, así. Era por el registro de la ciudad, o sea, cometía un crimen y pues lo borraban. En otras palabras, eran marginados. Y Jesús está diciendo, puede ocurrir lo que en tu ciudad, en este mundo, nunca puede suceder en algún momento, ¿no? Tal vez a los presos más peligrosos, no lo sé, pero nunca te sucederá en el mundo venidero, en la ciudad del cielo. Jamás será borrado tu nombre. Esta no es una condición ni una advertencia, no lo es. Sencillamente es como el texto de Hebreos que dice que cuides tu salvación con temor y temblor. ¿Te acuerdas? Estés cuidando tu salvación. ¿Qué significa? Que porque si no la cuidas la pierdes. No, significa que la cuidas porque la tienes. Y eres tú y yo responsable, somos responsables para guardarnos sin caída delante de Él hasta cuando lleguemos a su presencia. No estoy diciendo que seamos impecables. Claro que no, vamos a pecar y seguiremos pecando hasta que Cristo venga, pero es tu responsabilidad guardarte sin pecado hasta cuando Cristo venga por ti. Entonces, pero nota aquí, esto de no estar, no quiere decir nada o no tiene nada que ver con borrar tu nombre del libro de la vida, para nada. Entonces, este es el mismo concepto, este es un texto que significa que bajo ninguna circunstancia se borrará tu nombre del libro de la vida. Si es que estás ahí, Y perdonen que lo diga, pero es la verdad, ¿no? Tú pregúntale a alguno, pregúntale a tu familia que está cerca ahí, pregúntale a tu gente, pregunta a alguien,
¿Está tu nombre en el libro de la vida? Y claro, hay muchos estamos, por supuesto, pero hay muchos que no están seguros. ¿Y sabes por qué? Si no están seguros es que no están. Y ese es el problema, ¿no? Mira, esto es importantísimo porque este texto nos dice que no será borrado tu nombre del libro de la vida, si es que por supuesto está ahí. Las iglesias, mira, lo que sucedía en aquel entonces a través de los años han sido perseguidas las iglesias. La iglesia fue encarnecidamente perseguido al principio de la era. Los cristianos han sido excomulgados de todas partes de pueblos y ciudades y organizaciones. Ellos han soportado persecución, una persecución feroz, encarnecida, de los que odian a Dios, ¿no es cierto? La Iglesia Católica tiene la autorización de excomulgar a la gente. ¿Sabías eso? ¿Con qué derecho hacen eso, no? Mira, sacarlos supuestamente de la oportunidad, si es que tienen oportunidad del cielo, ¿no? Pero según ellos piensan que lo sacan porque ya no tienen remedio, ya no van a ir al cielo. Eso es lo que ellos piensan. Un predicador italiano predicó una vez contra el catolicismo y contra el Papa, le envió un mensaje y le dijo lo siguiente: yo te separo de la iglesia militante y triunfante. Así le dijo el Papa. Bueno, el Papa lo excomulgó. Militantes acerca de la iglesia viva en la tierra, es lo que significa cuando es militante. Bueno, la iglesia triunfante de la iglesia en el cielo, pues es triunfante, ¿no? Entonces, y el predicador le respondió algo interesante. Le dice, de la iglesia militante tal vez, pero de la iglesia triunfante nunca. Ahí está. Tú puedes matarme, pero no puedes borrar mi nombre del libro de la vida. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Si Cristo no me borra del libro de la vida, que realmente nunca lo va a hacer, pues tú menos. ¿No? Así que, ¿qué significa ser vencedores? Bueno, hasta ahorita lo voy a decir, bueno, significa que triunfas, que llegas a la meta. Significa que recibes el cielo, recibes la vida eterna, el paraíso de Dios, que tiene una identificación personal con Cristo, que te conoce como individuo, el Señor te conoce, que recibes a Cristo con toda esa plenitud, que recibes el maná no oculto. Mira lo que estoy mencionando acá, lo que acabamos de ver. El pan de vida ya no oculto, que literalmente tienes a Cristo como el don que el Padre nos otorga. Son simplemente asombrosas realidades y promesas que nos están reservadas para todos nosotros. Ahí está, realidades celestiales, que vas a caminar en blanco, o sea, vestido de blanco porque eres justo y digno de Él. Es lo que está diciendo el texto acá. Él nunca quitará tu nombre del libro de la vida. Y ahora vamos a entrar a la siguiente parte, donde vemos a la iglesia de Filadelfia. Bueno, ahora vemos en el capítulo 3, versículo 12. Noten ustedes ahí lo que dice: al que venciere, otra vez, yo le daré columna en el templo de mi Dios. Hay muchísimos datos ahí que tendríamos que analizar, pero no voy a profundizarme mucho ahí. Lo que quiero es hacerles ver o mostrarles esas promesas maravillosas que, a pesar de lo que somos, todavía el Señor nos tiene algo reservado para nosotros. Al que venciere, yo le daré la columna en el templo de mi Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, otra vez quiero hacerles mención acerca de algunos datos en la antigüedad. Si has visto el mundo antiguo, la antigua Grecia, si la has visto ahí en fotos, tal vez, o a lo mejor ya fuiste, pero quiero hacerles ver lo que significa esto. Vas a las ruinas de Grecia,
o a las ruinas de Asia Menor o Turquía o donde quiera, incluso en Israel, y muchas veces puedes ver solo lo que queda de alguna columna, ¿no es cierto? Lo han visto ustedes, todos lo hemos visto. Bueno, ahí está. Esos grandes templos, grandes edificios que se levantaron en algún tiempo ahí, casas, lugares cívicos en las ciudades, fueron construidas con pilares muy fuertes ahí. Bueno, y personas importantes fueron ahí también honradas, colocando un pilar en uno de los grandes templos. Es decir, ellos donaban una determinada cantidad para que se pusiera un pilar ahí, y algunos ofrecían ese dinero para colocar su columna y su nombre. Es la condición, ¿no? Su nombre ahí. A veces esas columnas son de piedra, supuestamente con mármol, y luego supuestamente en algunos niveles y en aquella época estaban cubiertas con oro. Y ahí estaba el nombre de la persona. Y la idea era hacerlo como permanente en una piedra de mármol. ¿Lo ves? Ya que posiblemente podría ser como un monumento perpetuo de honor a cierta persona. Incluso acostumbraban a dar honor a otros, ¿no? Incluso a todos los reyes de Grecia, y etcétera, etcétera. Y esas columnas se establecieron firmemente. Eran seguras, duran milenios. Y al ver lo que dice aquí el versículo 12, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. Mira, lo que Dios va a hacer con nosotros es como si Él dijera, voy a traerlos aquí, al cielo obviamente, y voy a darte un nombre, el nombre destacado de honor en una columna de mi templo para siempre. Pues es un honor increíble, ¿no? Maravilloso. Y es un pensamiento maravilloso, ¿no? Y un asombro más que ninguno de nosotros tendrá algún tipo de orgullo, ¿eh? Porque así como estaban en las columnas algunos nombres, estos hombres en vida todavía sintieron mucho orgullo y presumían de que ahí estaba su nombre. Pero en nosotros no va a suceder eso. Ni tiene por qué haber un tipo de orgullo ahí sobre eso, porque vamos a estar perfectos y todos tendremos una perfecta humildad y entraremos y estaremos con un cuerpo glorificado, entraremos a la obra del Señor, por supuesto, de Dios en Cristo, y hemos sido dignos de tal honor. Por lo tanto, dice ahí, nunca saldrá de ahí. Si vas al versículo 12, ¿no? Y mi nombre nuevo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Bueno, ahí está el nombre de mi Dios, por supuesto, yo lo escribiré, dice ahí, sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ahí está. Entonces noten ustedes, qué maravilla. Filadelfia, mira, Filadelfia estaba localizada cerca de un campo volcánico muy grande, ahí, y constantemente había terremotos ahí que destruía la ciudad y la gente tenía que correr con temor de que no cayera. Pero donde vamos no habrá terremotos, ni siquiera los que hemos pasado acá, ¿no? No tienes que preocuparte por ningún tipo de terremoto. Es lo que había en Filadelfia. Ni que se caiga el gran templo y sus pilares, nunca vas a colapsar, nunca va a pasar eso, nunca vas a tener que correr a ningún lado, así que puedes entrar al templo donde tu nombre es uno de los pilares y es seguro. Y dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Bueno, ya lo leí. Y ahí está, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo, seguros, amados, honrados, de una manera inconcebible. Esa es la promesa. Esa es la promesa para nosotros como vencedores y para esa iglesia de Filadelfia. Finalmente vamos a la última iglesia,
la última carta, que es la séptima carta del 14 al 22, la carta a la iglesia en la Odisea. Del 14 al 22 se describe todos esos pormenores y todos los pecados que había ahí, ¿no? Una iglesia tibia, era una iglesia nauseabunda. Y quiero que noten eso, es muy importante, pero también tenía algunos vencedores en esa congregación, y esto es el pináculo, me refiero que apenas se mantiene de pie, ¿no? Claro, con la vida eterna, en el paraíso de Dios, y realmente estoy realmente muy emocionado al ver todo esto. Es aún más maravilloso saber que no solo voy a estar en el cielo, no solo voy a estar en el paraíso de Dios, sino que nunca voy a ser lastimado por la segunda muerte. Voy a tener esa vida eterna sin temor de que alguna vez la piedra me sea quitada, ni nada de eso. Es maravilloso saber que voy a tener la comunión completa con el Padre y con Jesucristo, que voy a tener un diamante y etcétera, etcétera, todo lo que hemos visto aquí. Y lo maravilloso es saber que aún voy a poder volver a la tierra y poder gobernar con Cristo y voy a tener autoridad para trabajar con Él. Voy a ser capaz de dar la vuelta en prendas blancas que simbolizan la dignidad que nunca he conocido excepto lo que me fue imputado a mí, ¿no? Entonces mi nombre nunca podrá ser borrado, ya lo dijimos. Pero noten el versículo 21 aquí, otra vez. Al que venciere, nota eso, le daré que se siente conmigo en mi trono. Nota eso, por favor. ¡Qué maravilla! Esto es demasiado, ¿no? Mira todo lo que nos da. Hasta una columna ahí con tu nombre. Una diamante con tu nombre. Mira todo lo que nos da. Y todavía, no obstante, el que vence dice que se sentará o nos sentaremos con él en su trono. Esto es realmente una elevación muy grande. Es decir, esto es, en este punto uno puede decir, oye, espérate, ya fue suficiente, ¿no? Digo, ya es demasiado, ¿no? No, realmente no somos dignos, por supuesto que no, y solo me basta aparecer ahí con Él, y lo he dicho muchas veces, que digo, ya, con que esté con Él, ¿no? Ya es suficiente, ¿no? Pero no, fíjate lo que te va a hacer. ¿Cómo es que llego hasta aquí? ¿Cómo es que llego a estar sentado en su trono con Él? No puedo imaginarlo. ¿Qué voy a estar haciendo con Él ahí a un lado? Pues eso es lo que va a hacer. Y luego todo viene y estás tomando así el camino para sentarnos un día ahí con Jesús, con el Padre, con el Hijo. Mira lo que dice el 21 aquí otra vez. Ahí lo dice. Y me he sentado con mi Padre en su trono. No puedo creer esta categoría, pero ahí estaremos. Ahí vamos a estar. Bueno, eso es lo que significa ser un vencedor. Estas son las promesas que tienes que esperar. A pesar de lo que somos, a pesar de nuestras faltas y pecados, y a la luz de lo que hemos visto, no importa lo que nos pase, no importa lo que hagas. No estoy diciendo que hagas lo que tú quieres, ¿no? Que al cabo ya tienes todas estas promesas. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo simple y sencillamente que a pesar de lo que eres tú y yo, a pesar de lo que somos, y así sucede, a pesar de que haya mucho pecado, y tú lees todas las iglesias y hay pecados terribles, que no quiero meterme mucho al texto porque significa estar escudriñándolo todo y con tiempo algún día lo escudriñaremos, pero nota, qué impresionante
todas estas promesas. No son esas promesas que tenemos todos y cada uno de nosotros en vida aquí. No solamente las que tenemos aquí, son las que vamos a tener allá. Y eso nos da realmente la idea de que cuánto debemos guardarnos con temor y temblor en esta tierra, cuánto nos tenemos que guardar en santidad y pureza, cuánto nos tenemos que cuidar del pecado que está constantemente acechándonos a cada momento, a cada instante, en nuestro pensamiento, en nuestros ojos y en todos los sentidos. Tenemos un cuerpo que está constituido todavía con pecados, todavía no está redimido y por lo tanto tenemos esas luchas. Guárdate del mal, hermano. Somos indignos de todas estas promesas, pero el Señor lo ha prometido y no se va a retractar jamás. Oremos a nuestro Padre Celestial.